Universidad de La Sabana, Facultad de Educación, trabajo investigativo para optar al título de maestría en Pedagogía. Propuesta de intervención de aula para favorecer el desarrollo del pensamiento numérico a partir de situaciones de estructura aditiva en estudiantes de ciclo 1. Elaborado por la estudiante Sandra Milena Lagos Pérez, asesorado por el docente Magister en Educación Jimmy Triana. Este proyecto nace de dos ideas puntuales. La primera es porque a lo largo de mi labor docente he observado las dificultades que manifiestan los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas, específicamente en el pensamiento numérico. Se muestran confusos cuando uno les enseña el algoritmo de la suma o de la resta, así como también en la escritura de los números de acuerdo con nuestro sistema de numeración decimal. La segunda idea es porque en mi práctica docente yo sigo enseñando las matemáticas como me las enseñaron a mí, es decir, para el tema de la suma, planteo el algoritmo de la suma, planteo algunos problemas. Luego, para pasar a la resta, abandono la suma y por lo tanto planteo la resta, algunos problemas de resta y así para las siguientes dos operaciones de multiplicación y división. Por lo tanto, requiero transformar mi práctica pedagógica para brindarle herramientas realmente útiles a los estudiantes para que desarrollen la comprensión del pensamiento numérico. Para lograr esto, he planteado las preguntas de investigación que direccionan la elaboración de este proyecto. Pregunta general. ¿Cuál es el alcance de una intervención de aula basada en la resolución de situaciones de estructura aditiva para el desarrollo del pensamiento numérico en estudiante de grado segundo de primaria del Colegio Alfonso López Michelsen, institución educativa distrital? Preguntas específicas. ¿Qué aspectos del actuar docente influyen para que los estudiantes se muestren confusos en la comprensión del concepto de número en sus diferentes contextos? ¿Qué influencia tiene en el aula la implementación de situaciones de estructura aditiva para promover habilidades en la comprensión del concepto de número? ¿Cuáles son las estrategias que emplean los estudiantes para intentar dar respuesta a una situación de estructura aditiva? Para dar respuesta a las preguntas de investigación, he trazado los siguientes objetivos. Objetivo general. Implementar y analizar una intervención de aula que promueva habilidades en el desarrollo del pensamiento numérico para la comprensión del concepto de número por medio de la resolución de situaciones de estructura aditiva. Objetivos específicos. Estructurar los fundamentos teóricos que aportan nuevas concepciones en cuanto al diseño curricular del pensamiento numérico. Generar ambientes de aprendizaje enriquecidos que sean contextualizados para los niños por medio de situaciones de estructura aditiva. Se plantean estos objetivos puesto que una de las falencias es el conocimiento que tengo sobre las matemáticas y el pensamiento numérico. Además, identificar, analizar y encaminar los procedimientos utilizados por los estudiantes en la resolución de situaciones de estructura aditiva. Darle valor al conocimiento previo, a los conocimientos informales que tienen los niños, me dará pautas realmente significativas para impartir nuevas estrategias y herramientas que aporten al desarrollo de la comprensión del pensamiento numérico. Y esto lo voy a hacer por medio del diseño y el análisis de la propuesta de intervención a través del análisis didáctico de Gómez 2007. Por lo tanto, se da paso al marco teórico. La revisión exhaustiva del marco teórico arrojó varios autores que consolidan el proyecto investigativo. Sin embargo, los tres pilares fundamentales son estructuras aritméticas elementales y su modelización de Encarnación Castro, Luis Rico, Enrique Castro, 1995, el pensamiento matemático de los niños, un marco evolutivo para maestros de preescolar, ciclo inicial y educación especial, de Artur Barudy, 1997, desarrollo del conocimiento didáctico en un plan de formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria, tesis doctoral en didáctica de las matemáticas de Pedro Gómez 2007. El primero hace una descripción detallada de la clasificación de las situaciones de estructura aditiva por medio de ejemplos concretos, ubica las categorías de cambio, combinación, comparación e igualación. Bajo la estructura de estas clasificaciones se formularon las diferentes situaciones planteadas a los estudiantes en un contexto significativo y cotidiano que produjera en ellos una familiarización con cada situación. En cuanto al segundo pilar conceptual, ofrece amplitud del panorama frente a la categorización de las estrategias empleadas por los niños para la resolución de situaciones de estructura aditiva, puesto que estudiar y tener puntos de encuentro frente a la matemática informal de los niños favorece el entendimiento y la organización de los resultados arrojados por la investigación, así como también estudiar los detalles de las técnicas para contar que construyen los niños sin ninguna instrucción, las cuales favorecen la construcción del nuevo conocimiento. Por último, el estudio de implementación del análisis didáctico de Pedro Gómez de su tesis doctoral hace parte de la metodología que apoyó el proceso de formulación, planeación, implementación y análisis de la propuesta de intervención en el aula.
La metodología del proyecto inicia desde la organización y estructura de la lluvia de ideas que surgen inicialmente. Para esta investigación, la primera etapa que se desarrolló fue la identificación del problema y contexto, ya que a partir del contexto se formula el problema. Por lo tanto, contexto y problema van de la mano. Al formular el problema se hace la revisión teórica pertinente que dé forma a la pregunta problema para poder plantear el horizonte del trabajo por medio de los objetivos planteados. Luego se busca el camino más óptimo a través del enfoque metodológico para dar respuesta a la pregunta y cumplimiento de los objetivos. Una vez elaborado el esquema y el plan de acción para llevar a cabo la investigación, se continúa con su ejecución, para lo cual se diseña la propuesta de intervención en el aula y así poder recolectar los datos y hacer el análisis. El proyecto investigativo se llevó a cabo en el Colegio Alfonso López Michelsen, institución educativa distrital ubicado en la localidad de Bosa, sede única que atiende jornada de la mañana y de la tarde. Los estudiantes fueron de grado segundo de primaria de la jornada mañana con edades entre los 7 y 8 años. La propuesta de intervención en el aula se planteó a todos los 38 estudiantes. Sin embargo, para la recolección y análisis de datos se tuvieron en cuenta tres grupos, cada uno compuesto por tres estudiantes de niñas y niños. A partir de la ruta trazada para este proyecto, se considera que su enfoque es cualitativo, pues la organización, planeación y ejecución del proyecto apuntan al análisis de los procesos que realizan los individuos en un contexto y situaciones específicas. Analiza las acciones que ellos realizan frente a estas. Por lo tanto, su alcance es interpretativo. Además, el docente está inmerso en el ámbito que se investiga. Su rol desempeña una investigación, un cuestionamiento constante sobre las prácticas docentes y del mismo modo, él es quien desea transformarlas para mejorar los ambientes, los espacios, para dar una respuesta óptima a los procesos de aprendizaje y enseñanza que se dan al interior del aula. Para el diseño de la propuesta de intervención se realizó la prueba diagnóstica. Esta se realizó con el planteamiento de situaciones de estructura aditiva orales por medio de entrevistas. La prueba diagnóstica se realizó a los 38 estudiantes en total. En cuanto a las situaciones orales de estructura aditiva, se plantearon con base en el documento de Castro del año 1995. Las situaciones están organizadas en cuatro categorías: cambio, combinación, comparación e igualación. Para cada categoría se plantearon dos situaciones de estructura aditiva expuestas a los estudiantes. En los resultados se puede apreciar que los estudiantes se identificaron con las situaciones contextualizadas. También la estrategia mayor implementada es el conteo digital. Además, emplearon sus conocimientos previos para la solución de las situaciones de estructura aditiva. Del mismo modo, manifestaron mayor comprensión de las situaciones expuestas oralmente. Sin embargo, este resultado presenta dos variables. La primera es que, a pesar de la explicación oral una y otra vez, los estudiantes no demostraron tener comprensión para llegar a la solución. Y la segunda variable es que fue necesario utilizar material concreto para representar las situaciones. A partir del diagnóstico se realiza el diseño de la estrategia metodológica, la cual se desarrolló en tres momentos: fase 1, fase 2, fase 3. Para cada momento de intervención se realizó el análisis didáctico de Pedro Gómez 2007. El análisis didáctico de Pedro Gómez del año 2007 se compone de cuatro análisis. Primero, análisis de contenido. Hace alusión al contenido teórico del tema, a la multiplicidad de significados de un concepto. Luego, análisis cognitivo, en el que el profesor describe su hipótesis acerca de cómo los escolares pueden progresar en la construcción del conocimiento. Análisis de instrucción, en el que el profesor diseña, analiza y selecciona las tareas de enseñanza-aprendizaje objeto de la instrucción. Y por último, análisis de actuación, en el que el profesor determina las capacidades que los escolares han desarrollado y las dificultades que pueden haber manifestado hasta ese momento. El análisis didáctico permite una oscilación entre cada uno de los análisis para observar y siempre hacer un análisis riguroso de las implementaciones que se hacen, de lo pertinentes que puedan llegar a ser, o si es necesario retomar algún contenido o algún proceso que los niños hayan presentado como dificultad. Como ya se mencionó, el diseño de la estrategia metodológica está organizado en tres fases. Fase 1, planteamiento de situaciones de estructura aditiva bajo la categoría de cambio. Se tiene en cuenta el contexto de los estudiantes y los objetivos son: descubrir las estrategias empleadas por los estudiantes, observar y analizar el uso de los números frente a las diferentes acciones: juntar, repartir, separar.
La estructura de las situaciones de la categoría de cambio están organizadas de tres formas. La primera, la cantidad inicial y la magnitud de cambio son conocidas. La segunda, la cantidad inicial y el resultado del cambio son conocidas. La incógnita es la magnitud del cambio. Y la última, la incógnita es la magnitud inicial, conociéndose la magnitud del cambio y el resultado final. Para cada una de estas se plantearon tres situaciones a los estudiantes. Para la segunda fase se incluyen las situaciones de estructura aditiva de la categoría de combinación e igualación. Además, se retoma la categoría de cambio de acuerdo con el análisis didáctico y se incluye material concreto para la solución de las situaciones. Objetivos. Analizar si las estrategias que implementaron los estudiantes son diferentes o repetitivas a la fase 1. Aportar a la comprensión de las situaciones por medio de la retroalimentación dada a los estudiantes. Para la categoría de combinación se plantean dos situaciones a los estudiantes. Para la categoría de igualación se plantean tres situaciones y para la categoría de cambio se plantean dos situaciones. Tercera y última fase del diseño de la estrategia metodológica, planteamiento de situaciones de estructura aditiva bajo la categoría de igualación y comparación. Objetivos. Observar y analizar las acciones realizadas para solucionar las preguntas del juego de la rana, reconocer la necesidad del contexto para favorecer la solución de las situaciones de estructura aditiva. Puesto que en la fase anterior se retomó la categoría de cambio, en esta tercera fase se continúa con la categoría de igualación, para la cual se expusieron a los estudiantes tres situaciones. En cuanto a la categoría de comparación, se desarrolló a partir del popular juego de la rana, para poder implementar de manera adecuada las preguntas de dicha categoría. Los datos obtenidos fueron organizados en tres categorías de análisis, las cuales se encuentran en total relación con el planteamiento de Barodi al señalar que los estudiantes tienen métodos informales de resolución que modelan el significado de las situaciones. Pueden representar las cantidades descritas y realizar acciones de quitar o juntar. O pueden contar todos los elementos y luego separarlos y así dar una respuesta. También pueden contar a partir de un número dado hasta encontrar el total o pueden emplear estrategias mentales. También se evidencian las pautas digitales que hacen referencia a representar cada sumando por medio de los dedos de la mano y así se evitan el laborioso proceso de contar los dedos uno por uno. Subcategoría, conteo digital. Esta categoría se vio implementada a lo largo de las tres fases. Los niños siempre recurrían a sus deditos para hacer las representaciones necesarias. Subcategoría el número mágico. Se le llamó así porque los niños implementaban esta subcategoría para completar un número y tenían que hacer el conteo para luego parar en ese número, pero ese número en el que paraban no era la respuesta, sino era los deditos que aparecían al realizar el conteo. Por eso se le llama el número mágico. Subcategoría al revés se le llamó así porque los niños siempre mencionaban esa palabra para referirse al conteo hacia atrás y subcategoría de descomposición porque los niños emplearon la habilidad de descomponer los números en decenas y unidades. Así es que, por ejemplo, para sumar 32 y 25, los niños sumaban 30 y 20, sumaban esas dos cantidades y luego retomaban las unidades y así daban la respuesta. Categoría 2, dificultades. Esta categoría hace referencia al proceso que tienen que atravesar los niños para llegar a la comprensión de las situaciones. Por lo tanto, las dificultades hacen parte del proceso, mas no se ven como un error irreparable en el niño. Esta categoría se compone de tres subcategorías: tamaño de los números, conexión con las situaciones de estructura aditiva e inmersión al aula de las situaciones de estructura aditiva. Se considera de vital importancia que las situaciones que se expresan, que se plantean a los estudiantes, se den de manera contextualizada, pues esto favorece la conexión que ellos puedan establecer con la situación y así promover la solución acertada en cada una de las situaciones. Además, el tamaño de los números también hace parte fundamental, pues como se mencionó en la categoría anterior, los estudiantes utilizan sus deditos para dar las respuestas. Por lo tanto, cuando los números exceden la cantidad de los deditos, a los niños se les dificulta la estrategia que implementan. En cuanto a la categoría 3, se pregunta, ¿se avanzó? La subcategoría es la retroalimentación, puesto que en cada una de las fases se realizaba la retroalimentación de las situaciones para no dejarlas inconclusas y no crear frustraciones en los niños. Para las retroalimentaciones se tuvieron en cuenta las estrategias que los niños implementaban para que se dieran
cuenta que no solo hay una única manera de resolución, sino que se pueden implementar varias y que las soluciones que ellos están usando son realmente válidas y que si en algún momento llegan a presentar dificultades, simplemente hace parte de mejorar la estrategia que ellos han venido implementando. Pero eso no quiere decir que sea un error y que toque cambiarla, que toque abandonarla y que toque negarla. Los datos obtenidos y las categorías de análisis muestran que los estudiantes tienen sus propias rutas de acción para la resolución de las situaciones de estructura aditiva, que es su conocimiento informal el que tienen en cuenta a la hora de plantear las soluciones. Las situaciones de estructura aditiva requieren de comprensión y de imaginario sobre la resolución que se puede implementar. También evidencia que las relaciones que establecen con las situaciones planteadas y sus mecanismos de acción responden a la lógica que los estudiantes manejan de forma natural. También se puede observar que el actuar docente influye en los procesos de comprensión que realizan los estudiantes. Además, las dificultades que presentan los estudiantes responden a su forma de pensar. Solo es necesario conocerlas. Para esto, es realmente oportuno que el docente tenga un dominio y un manejo del tema que va a implementar, que va a enseñar a los estudiantes, para que también tengan la capacidad de reconocer cuáles son sus procesos y así de forma oportuna, adecuada y competente pueda intervenir en los procesos que realizan los niños para mejorar la comprensión en este aspecto fundamental como lo son las matemáticas. El proceso investigativo que se llevó a cabo permite establecer las siguientes conclusiones. Los alcances que tuvo la intervención de aula están en concordancia con los objetivos planteados para la investigación, puesto que el actuar docente frente al desarrollo del pensamiento numérico debe fundamentarse en bases teóricas para brindar herramientas adecuadas a los estudiantes al impartir sus clases y así generar ambientes contextualizados que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Esto exige a los estudiantes abandonar la actitud mecanicista de seguir procedimientos que no comprenden, porque si bien es cierto, el algoritmo hace parte de un procedimiento que es muy útil y ahorra procedimientos, pero el objetivo es que los niños lleguen a ese algoritmo de forma natural, que lleguen porque la necesidad así lo exige, más no porque viene el profesor a impartirlo sin saber, sin respetar, sin reconocer los procesos que ellos realizan. Por lo tanto, identificar las estrategias de los estudiantes en la resolución de las situaciones amplía el panorama del docente y así su retroalimentación es más acertada y esto brinda seguridad a los niños para que ellos puedan implementar sus estrategias al validarlas y darles la oportunidad de que a través del ensayo y el error puedan cada vez mejorar sus estrategias. Por lo tanto, este proyecto ha cambiado totalmente la mirada que se tenía frente a las matemáticas. Mi actuar docente ya no va a ser el mismo. Además, porque sé que puedo implementar estas situaciones de la forma estructurada a partir de los grados iniciales de primaria.